Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta nueva edición de Sábados Culturales que ya saben, la dedicamos a otros temas que no sean de la contingencia. Y en esta oportunidad me ha dado la idea de hacer lo que voy a hacer. Lo que está ocurriendo en Afganistán, donde los talibanes, que son musulmanes muy extremistas, están prácticamente apoderándose ya de todo Afganistán, están apoderándose de una ciudad tras otra, la resistencia es cada vez menor y van a seguramente establecer allí, ya lo han hecho donde están dominando, donde sean las zonas que han ocupado de Afganistán, van a implantar un régimen brutal donde las mujeres se convierten en objetos, donde cualquier cosa es castigada con la decapitación, un mundo realmente de un salvajismo impresionante, increíble. Y esto me inspiró, o me dio la idea, más bien dicho, no da para inspiración, de hacer un programa en que me voy a hacer dos preguntas relativas a individuos que llegan a ser tremendamente destacables por su maldad, y los que los siguen y los apoyan. Y uno se hace, al relacionar estas dos cosas, se hace las siguientes preguntas. Cuando uno mira, por ejemplo, la carrera del canciller alemán Adolf Hitler, la pregunta que se hace uno, primero es, ¿cómo llegan a existir, cómo es posible que lleguen a existir capaces de crímenes tan inmensos, tan crueles, tan impresionantes, genocidios, como los que cometió Hitler, desde luego como los que cometió Stalin, pero me voy a centrar en Hitler porque conozco más su, llamemos la carrera política, su carrera de crímenes. ¿Cómo llegó a existir? ¿Cómo se desarrolla? ¿De dónde sale una persona así? Primera pregunta. ¿Y cómo, segunda pregunta, es que personas así, en vez de ser llevadas prácticamente, apenas se descubren sus rasgos, en vez de ser llevadas a un manicomio o a una cárcel, terminan a veces concitando el apoyo de grandes multitudes y constituyéndose en líderes, como pasó precisamente con Adolf Hitler? ¿Cómo ocurre esto? ¿De dónde salen estos monstruos? Y cómo es que son apoyados en vez de ser exterminados como en las películas de vampiros, donde toda la trama consiste en encontrar donde se oculta y enterrarle una estaca en el corazón. ¿Cómo no le entierran una estaca en el corazón? ¿Cómo no le enterraron una estaca en el corazón a Stalin, a Hitler y a otros? Porque no son los únicos. Esas son las preguntas que hay que hacerse, creo yo, y que hay que responder. Y cuando uno examina, y yo he examinado, he estado estudiando últimamente, repasando la vida de Hitler y sus circunstancias, las circunstancias que lo llevaron a ser lo que terminó siendo, uno empieza a comprender que lo realmente monstruoso de todo esto es constatar que esta condición monstruosa, criminal, genocida de un Hitler o de algún otro, no resulta de una o varias características que desde el principio lo destaquen del resto de la raza humana. No es un sujeto que nació ya, por así decirlo, con los cachos y con la cola del diablo. No es un fenómeno, por así decirlo, absolutamente inusitado, rarísimo, que requiere ciertas circunstancias genéticas muy especiales para dar nacimiento a tal criatura. Uno descubre estudiando, por ejemplo, la vida desde que nace hasta que muere, pegándose un tiro, supuestamente. Algunos dicen que se arrancó del búnker. Estudiando la vida de Hitler, que la monstruosidad no es algo con lo que se nace, sino que es algo con lo que se termina, es algo que se desarrolla en el tiempo. Pero por lo mismo,
como es algo que se desarrolla en el tiempo, se empieza a sospechar, y de hecho se empieza a verificar, que esa condición, que es un resultado, no un inicio, está acechando a no uno o dos individuos extraordinariamente malignos que nacieron, sino que están acechando el alma de muchos, y quizás de una mayoría de los habitantes de este planeta, que no es un fenómeno absolutamente extraordinario, como un asteroide que caiga sobre la Tierra. Y la prueba de eso es que estos individuos, en vez de recibir esa estaca en el pecho, en algunas oportunidades llegan a conducir los destinos de naciones completas al caput, al desastre, como ocurrió con Alemania. La monstruosidad se produce, crece y se consolida por grados sucesivos. Y es un proceso, por lo tanto, que lo puede experimentar mucha gente. Lo que diferencia a unos de otros, lo que diferencia, ya lo vamos a ver, a Hitler de cualquier otro, de los muchos individuos que, como vamos a ver, nacieron en las mismas condiciones, se desarrollaron en las mismas condiciones que Hitler, es las específicas y particulares circunstancias que le tocaron vivir y que no le tocaron a otro. Lo singular de Hitler no es entonces su condición a priori de maldad infinita, sino que lo singular de él como individuo es haber estado en el punto del espacio y tiempo que le hizo, que lo llevó, que lo arrastró, que lo convirtió en lo que se iba a convertir. Mientras otros, muy parecidos a él, en todo, ya vamos a ver la historia de este hombre, desarrollaron trayectorias menores, secundarias, o evacuaron sus odios y rabias, que ya vamos a ver de dónde nacen, de otras maneras, como lo hacen tantos individuos en todas las sociedades, y no se pudieron entonces constituir en un monstruo, sino que quedaron en toda una serie, un continuo de condiciones o situaciones intermedios o de menor cuantía, en virtud de los cuales esos individuos no se convirtieron en Hitler, sino que se convirtieron quizás en los voluntariosos verdugos de Hitler, como se llama un libro que ya les voy a mostrar. Antes de continuar con esto, permítanme ustedes hacerme cargo de unas cositas del primer bloque, que lo voy a iniciar con Loping.com. O sea, es una empresa que le permite a usted invertir en el mercado inmobiliario de una manera absolutamente novedosa y sumamente remunerativa, y que le permite a usted empezar a meterse en este campo desde 0,12 UF. Usted puede partir con eso, o sea, muy poca plata. Usted se puede convertir en accionista de la única empresa en Chile, que es esta Loping.com, que posee un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping, moneda que está respaldada por muchos proyectos inmobiliarios, muchos metros cuadrados de construcción. Las oportunidades en este momento, por ejemplo, son sumamente apetitosas, así que si usted está interesado en entrar a este tipo de negocios usando las CryptoLoping, le sugiero que visite Loping.com y ahí obtenga mucha más información de la que le estoy dando yo. Y continúo con Oxinova, que es este producto que ustedes ya se los he mostrado y ustedes quizás se acuerden. Este polvito que está dentro de este sobre, usted lo echa en 1 litro o 2 de agua destilada y se convierte al cabo de 1 hora o algo así en una colonia de bacterias que se comen todos los productos orgánicos que producen los malos olores, por ejemplo, los pozos sépticos de las casas de veraneo que no tienen salida a alcantarilla, y por lo tanto el baño, por llamarlo de alguna manera, es un pozo donde se va acumulando el manjar blanco, llamémoslo así. Con eso se van acumulando los olores y llega un momento, usted seguramente ha visto este espectáculo muchas veces, de ese camión que llega con una especie de aspiradora a sacar el material y la hediondez espantosa. Esto usted lo echa en ese pozo séptico y la colonia de bacterias va a crecer y se va a comer todo eso. Se va a ir comiendo ese material, lo va a ir convirtiendo en algo inerte, van a desaparecer los olores y
Dicho sea de paso, esto también usted lo puede usar en su casa de la ciudad, una casa que tiene salida de alcantarillas, pero que hay distintas partes en la red de agua, especialmente casas viejas, donde se acumula materia orgánica, se acumula sarro, se acumulan bacterias, se acumulan malos olores. Estas bacterias terminan con ese problema. 6 sobres de esto, 20% de descuento. Cada sobre vale 15.000 pesos, pero si compra 6, 20% de descuento si dice que viene del lado de este señor, viene del lado de este programa. Estas bacterias que usted echa, por ejemplo, en el pozo séptico, duran varios meses actuando, van creciendo, se desarrollan, hacen su trabajo, después llega un momento evolutivo en que mueren, entonces usted echa el contenido de otro sobre. Es realmente muy interesante, usted lo puede usar, nosotros lo usamos en mi casa, que es vieja, en algunas partes, y realmente funciona. Oxinova, estimados amigos. Y para clases de música online, la Academia Gigena. Online le van a enseñar guitarra eléctrica, o guitarra popular, guitarra clásica, con trabajo eléctrico, perdón, no guitarra eléctrica, con trabajo eléctrico, saxofón, flauta dulce, flauta traversa, teclados, canto, voz, con trabajo, percusión. Especial énfasis en clases para niños, que son los más beneficiados con las clases de música, por toda clase de razones, que lo hemos comentado en más de algún programa. Gigena Online, amigos míos. Decía entonces que para llegar a ser un monstruo descomunal como fue Hitler, no se requiere haber nacido como un monstruo descomunal. Se requiere haber nacido y haber sufrido condiciones relativamente similares, o muy similares, a muchísima gente. Y luego que las circunstancias específicas de ese individuo concreto entren en sintonía o en interacción con otras circunstancias específicas que en el caso de Hitler, como en el caso de otros, les permiten llegar a distintos niveles, digamos, de maldad y de destrucción del medio ambiente, de su alrededor, de la sociedad en que viven. Veamos el caso de este señor, cuya vida está muy bien explicada y narrada en este libro de Ian Kershaw. Son 2 libros. El primero, el que estoy en este momento repasando, se llama Hubris. El segundo, Némesis. 2 palabras griegas. Hubris significa el impulso de la soberbia, del orgullo y las iniciativas que empuja. Némesis es el castigo. Aquí aparece entonces la vida de este ayo, de este fulano. Él nació en una familia más o menos acomodada. Su padre era un funcionario del Imperio Austrohúngaro, disponía de medios. El padre era muy autoritario, muy castigador. Eso es un factor seguramente que empieza a establecer los cimientos del carácter de este hombre. Su madre, en cambio, era muy cariñosa, muy protectora, pero parece que eso no alcanzó a compensar lo primero. El hombre, por razones constitucionales, aquí hay elementos también que vienen de nacimiento, pero que están presentes en muchísima gente, por razones genéticas, constitucionales, temperamentales, era ese tipo de personas muy incapaces de hacer esfuerzo, digamos flojo, perezoso, y que compensan su incapacidad para actuar en el mundo con un desarrollo, con un sobredesarrollo de fantasmagorías mentales, de ilusiones, de ensueños y de grandeza. Él quería ser un gran artista en un momento dado, pero no hizo nada para ser un gran artista, no entró a estudiar sistemáticamente. Era bueno para el dibujo, mejor que probablemente que el promedio de los niños que hacen dibujo, pero eso no es suficiente para llegar a ser un gran... Pero él quería y se imaginaba como un gran artista y se pasaba películas como un gran artista, pero no hacía nada para convertirse en un gran artista. Seguía haciendo lo mismo que de niño. No le trabajó nunca un peso a nadie, era un flojo consuetudinario, nunca hizo esfuerzos. Una vez que su padre murió, vivió de lo que dejó su padre, una herencia, una mesada. Había una tía que lo apuntalaba de vez en cuando, no trabajaba. Fue a Viena a ver si entraba a la Academia de Arte, estaba seguro que iba a entrar, fue rechazado.
Y eso fue una de las grandes heridas que sufrió, una tremenda frustración, un golpe a la vena de su ego, que se había creado todas estas fantasías nacidas del ocio. Pensó en volver a probar suerte con la academia, pero en el periodo intermedio entre su rechazo e intentarlo por segunda vez, que tampoco lo hizo nunca, no hizo ningún esfuerzo, no trató de ponerse en manos de un profesor o de descubrir dónde había fallado, sino que siguió siendo en el fondo un vagabundo, viviendo cada vez en peores condiciones. Se acabó la plata de la herencia, se murió la tía, se murieron los fondos que tenía y terminó convirtiéndose literalmente en un vagabundo que merodeaba, que vivía al 3 y al 4, que vendía aquí y allá de repente unas acuarelitas que hacía con sus modestísimos talentos como dibujante, y pasándose permanentemente en sueños de grandeza, pero sin hacer ningún esfuerzo para lograrlos. Y mientras tanto, y en esa atmósfera personal de flojera y de ensueños grandiosos y de una enorme frustración, se topa con las condiciones políticas e ideológicas de la Viena de fines del siglo XIX y principios del XX, especialmente principios del XX, que era el populismo, el antisemitismo, y esos elementos empezaron a desarrollarse en la mente de, como en muchos otros. No era el único que andaba al 3 y al 4, no era el único flojo, no era el único que no hacía ningún esfuerzo, no era el único que se juntaba ahí en algo así como en el hogar de Cristo, a dormir donde le dan una cama e intercambiaba sueños de grandeza con otros fracasados, porque eso es lo que era, un total fracasado, un completo fracasado. Y mientras tanto, empapándose de estas ideologías que están hechas como a la medida para personas así, eventualmente viene la Primera Guerra Mundial. Hitler, como tantos otros, todavía no se distingue de los demás, como tantos otros jóvenes entusiasmados. Hay una famosa foto que se tomó a una muchedumbre de unas 1000 personas o algo así, que están frente a un estrado donde se está anunciando que Alemania entró en guerra con Francia, con Inglaterra. Y se investigó esa foto, las caras de las personas que están ahí, y ahí está Hitler. Él dijo: yo estuve ahí, en un momento dado, cuando ya estaba en el poder, y le contó a un fotógrafo: yo estuve en esa reunión. Entonces el fotógrafo empezó a investigar con lupa y encontró. Ustedes la pueden encontrar, esa foto, en Google. Se fue a la guerra. Primera vez en su vida que este hombre, que tenía además un temperamento absolutamente ajeno a la relación humana con los demás, no tenía afectos por nadie, encontró una especie de hogar en el grupo de soldados con los cuales participó en la guerra. Él era un runner, que se llama un corredor. El corredor era un soldado que estaba no en el frente propiamente tal, sino que un poco más atrás, en el comando del batallón o regimiento que estuviera en la línea, y entonces era el que llevaba a esa línea las órdenes, los mensajes del comando. Se llamaban runner porque trataban, por supuesto, de evitar convertirse en blanco del enemigo. Era una peligrosa labor, y Hitler la cumplió. O sea, no era cobarde en ese sentido, físicamente hablando. Y en un momento dado sufrió ceguera por gases, por estos proyectiles que arrojaban gases, y fue a dar a un hospital. Y mientras estaba en el hospital, ya en el año 18, se entera que hay el armisticio, que Alemania ha sido derrotada. Para él fue un golpe tremendo. Tenía un amor, una pasión desaforada por todo lo que fuera alemán, por toda la mitología alemana que circulaba en los mundillos pseudo semi-intelectuales de esa época, tratando de constituir una identidad alemana a base de puros cuentos de los bárbaros, que alguna vez lucharon contra los romanos y cosas como esa. Bueno, el hecho es que se queda en Alemania, Hitler, se queda viviendo como miembro no liberado de sus funciones del ejército alemán, de lo que queda del ejército alemán, y eventualmente un día
trabajando literalmente como espía para el ejército alemán, a una cervecería donde está uno de los cientos de partidos que estaban en ese momento en Alemania, vomitando su odio, sus furores. Y bueno, la historia, ustedes ya quizás la imaginan, el hombre tenía dotes para vociferar sus odios y empezó a hacerse conocido, comenzó a hacerse importante y finalmente, bueno, la carrera política es un asunto que ustedes lo pueden ver en cualquier parte. Ahora, este hombre, hasta ese momento, no era más odiador de los judíos, no era más frustrado y perdedor y fracasado que millones de alemanes. No era, digamos, más monstruoso que millones de alemanes. Participaba de todos los impulsos antijudíos, antialiados, antifranceses, antiingleses, de millones de alemanes. Participaba de la misma condición de alguien sin destino ni futuro ninguno. No tenía profesión, no tenía trabajo, no había trabajado en su vida. Era un vagabundo que había encontrado en el ejército una momentánea familia que le duró lo que duró la guerra. Y luego no lo desengancharon de inmediato y siguió por unos meses recibiendo un ingreso a cambio de ser informante de un oficial que estaba a cargo de él y otros que hacían la misma tarea. Entonces, ¿por qué Hitler se convierte en el monstruo que terminó siendo? Permítame, antes de continuar con esto, con esta historia de horror, literalmente, con mi próximo bloque comercial, que lo inicio con El Jardinero, este emprendimiento familiar, eljardinero.cl, una familia que inició esta actividad de cuidar, arreglar, mejorar jardines de casas, pero que por su calidad también atienden jardines de grandes instituciones. Ellos agarran su jardín y no solo se lo mantienen, sino que se lo arreglan, se lo mejoran. La mantención de un jardín no es meramente cosa de andar con una manguera regando, o de repente agarrar una tijera podadora y sin saber qué y cómo empezar a cortar el lote. No, se requiere gente que sepa, y la gente del jardinero.cl saben, y su jardín va a estar en mucho mejores condiciones. Si a usted le gustan los jardines, y ya nos estamos acercando a la época en que hay que empezar a plantar y a prepararse para la primavera, después de este invierno que no tuvimos, eljardinero.cl. Y también es un emprendimiento familiar Bomboni. Ahora no tengo, lamentablemente no me llegó hoy día a tiempo la caja con los chocolates, pero ustedes ya las han visto y las están viendo aquí en la foto. Este emprendimiento familiar de una familia croata produce un chocolate exquisito con recetas muy antiguas, presentado en toda clase de formas. Ustedes me han visto mostrarle bolsas con bombones, cajitas con bombones, chupetes de hechos de chocolate, todos exquisitos, todos se los llevan a su casa, estimado amigo. Y si usted tiene preocupación por la salud mental suya, o de su cónyuge, o de sus hijos, o de sus nietos, por todas las situaciones que ha vivido el país en estos últimos 2 años, con pandemia incluida, más vale que se ponga en contacto con Centro Avanzar, que presencialmente u online le va a prestar a usted servicios de salud, especialmente en el área mental, en psicología. Ojo, especialmente con los niños, con los jóvenes, que a veces uno no les presta mucha atención y que pueden estar desarrollando síntomas muy complicados. Yo conozco, no voy a dar los detalles, un caso realmente muy, pero muy trágico de una familia que se encuentran con un desastre indescriptible sin haberse dado cuenta de lo que estaba pasando por el espíritu de su hijo. Por lo tanto, si usted ve o detecta o teme que pueda haber algún signo de que haya alguna situación que merece ser examinada, Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral. Ahí están los datos para que se pongan en contacto con ellos. Estas cosas son súper delicadas y lamentablemente muchos de estos problemas psicológicos son invisibles por largo tiempo y no se hacen notar hasta que ya ha ocurrido la desgracia o las cosas están muy, pero muy difíciles. Centro Avanzar. Y termino, amigos, con el ajedrez. Me decía Pablo Tolosa que usted perfectamente puede entrar a espacioajedrez.com y ver si hay algún cupo en alguno de los cursos. Incluso si ya algunos partieron, usted puede recuperar el tiempo viéndolos, recuperar las clases, digamos, si ya no en directo, porque se perdió las primeras 2 clases, pongamos en directo. Hay video de esas 2 clases y luego sigue en las clases en directo vía Zoom.
Hay siempre alternativas y yo le sugiero que entre a espacioajedrez.com a ver si hay alguna para usted. Fuera de eso están, por supuesto, como ya saben, la caja con las piezas, con el tablero, con el manual para los niños, las 3 licencias, lo mismo el reloj digital que les he mostrado infinidad de veces. Ocurre entonces que millones de personas como Hitler, sin pega, sin profesión, sin futuro, sin capacidad de trabajar, era un flojo rematado. Era ese tipo de personas que usted quizás, espero que no haya ninguno en su familia, esas personas que desde niño han sido como laxos, como flojos en la palabra, cuesta que se levanten de la cama, no estudian, no quieren trabajar, sacan la vuelta. Hay algo en su constitución hormonal, física, cerebral o no sé, que hace que algunas personas tengan esa condición y en algunos casos nunca salen de ella, nunca nadie los endereza. A Hitler nadie lo enderezó, era huérfano, su madre había muerto también y se convirtió poco a poco en un vagabundo con estas ensoñaciones, estas fantasías de grandeza, de ser un gran artista, sufriendo frustraciones porque nadie que se hace grande de ensoñaciones pero no hace ningún esfuerzo para tratar de materializarlas, deja de terminar con fracasos tremendos. Se convirtió en un perdedor neto. Pero como él habían millones de alemanes. Pero aquí viene la historia. Aquí asoma su cabeza la historia, las circunstancias. Ese día específico en que Hitler va a esa cervecería donde estaban reunidos los de un partido chiquitito, entre muchos partidos chiquititos, creo que tenía 50 o 60 militantes, una cosa así, menos de 100, y el hombre salta y resulta que todo el discurso de veneno compartido por millones de otros alemanes, a él le sale bien, le sale con fuerza, le sale con pasión y empieza a destacar. Esa es la singularidad. Pero todavía no era Hitler. Para que llegara a ser lo que era, tenía que entrar en sintonía, en interacción con ese marco que lo rodeaba, ese contexto social. Esos otros millones de alemanes que tenían pensamientos similares a él, que tenían odios similares a él, que estaban sufriendo las consecuencias de la derrota de la guerra que vino a sumarse, la humillación de la derrota, los desastres económicos, gente que estaba hambriada, ya incluso de antes de que fueran derrotados, ya en el año 16 o 17 en Alemania estaban teniendo problemas severos alimenticios, los alemanes, por el bloqueo de la flota inglesa. Entonces, Hitler empieza a entrar en sintonía y empieza a ocurrir lo que ustedes quizás habrán visto, hay algunos videos famosos, lo que empieza a ocurrir en un puente colgante, cuando sin que nadie se haya puesto de acuerdo, por pura casualidad entran en sincronía los pasos, la manera de marchar o caminar de cientos o miles de personas, y el puente empieza a oscilar más y más, y finalmente por esa simple razón que entraron en sintonía, la manera de caminar al mismo tiempo, pisando al mismo tiempo, de cierta forma como si fueran marchando. Las personas que estaban circulando, la oscilación crece y el puente se viene abajo. Hay casos famosos y hay uno que está documentado en Google, o en YouTube. Ustedes van a encontrar las imágenes. Es la interacción lo que hace crecer los estados anímicos de los grupos y de los individuos. Se van reforzando mutuamente, se produce un circuito de retroalimentación. Hitler se convierte en Hitler a medida que entra en esa mecánica, en ese circuito de retroalimentación. Sus ideas antisemitas se refuerzan y crecen. Sus ideas de expansión a costa de los eslavos aparecen y crecen. Y con él, con su retórica, a su vez hace crecer el odio y el fervor de aquellos otros que no se convirtieron en Hitler, pero se convirtieron en lo que este autor, y este libro se lo recomiendo, llama los verdugos voluntarios de Hitler. La traducción es un poquito mala, yo lo llamaría los ganosos verdugos de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto. Los alemanes que no eran Hitler, pero compartían mucho de los odios, en un grado quizás bastante menor, pero los tenían, los malos ratos,
la miseria, el vagabundaje, la derrota y el fracaso compartían eso. Y por lo tanto, cuando aparece esta figura que va creciendo en esta interacción entre masa e individuo, eventualmente se convertirían en monstruos un poco menores. Los monstruos que ayudaron a Hitler a cumplir con el genocidio, con el holocausto, con todas las cosas espantosas que hizo. Y este libro es muy interesante porque de Daniel Jonah Goldhagen, porque aquí está examinado al detalle cómo ciudadanos alemanes que a primera vista usted hubiera podido pensar que eran personas normales, comunes y corrientes, con familia, con hijos, con mascota, una vez que entraron a militar en la Wehrmacht o en la SS, la Schutzstaffel o alguno de estos grupos, se convirtieron en hombres capaces de ponerse a asesinar a masas de personas. A masas. Ustedes han visto la foto, todos hemos visto las películas, los documentales de esas masas de judíos o de comisarios políticos de Stalin o de ciudadanos de cualquier tipo, pero básicamente judíos, puestos de pie al lado de una fosa y los alemanes disparándoles en la cabeza. ¿Cómo ocurría eso? Ocurría porque esos individuos habían entrado en sintonía, estaban en este movimiento oscilatorio creciente con la bestia, con Adolf Hitler. Esto es bastante aterrador porque muestra entonces que los monstruos de la historia, los Hitler, Stalin fue otro monstruo, pero no hablo de él porque no conozco tantos detalles acerca de su carrera como con el caso de Hitler. Los monstruos se hacen. Uno nace con ciertas condiciones. Hitler nació con ciertas condiciones. Flojo, rematado, nunca trabajó, nunca hizo un esfuerzo, por lo tanto le fue mal, fracasó en todo lo que quería. Nació además en una época donde circulaban ideas antisemitas, anti esto, anti lo demás, ideas derivadas a su vez de la rabia, de los problemas de sociedades que estaban en serios aprietos, como era el Imperio Austrohúngaro. Eso tiene que ver con la política, no es algo que creó Hitler, pero él entró a impregnarse de esa atmósfera y luego con su participación, o más bien dicho, con su liderato de un partido minúsculo que empieza a crecer con este hombre, empieza a crecer también y a consolidarse y a convertirse en un tumor más y más grande y más venenoso, lo que simplemente compartía con otros alemanes, con muchos alemanes. Y esos otros muchos alemanes simplemente desarrollaron los mismos caracteres de Hitler, simplemente en escalas menores, o los evacuaron, como uno ve en la vida cotidiana aquí y ahora, no en Alemania de la época de Hitler, sino que aquí, en Chile, en cualquier parte. Personas así, que tienen más o menos un piso psicológico como el de Hitler, que son poco laboriosos, que se hacen sueños de grandeza, pero que no son capaces de tratar de ponerlo en ejecución, que sufren multitud de frustraciones. Gente así uno conoce, y son muchos, y a veces son la mayoría en una sociedad, los conoce por millones. Pero no entran en sintonía con una situación específica, política, económica, la derrota en una guerra, etcétera, etcétera. Y por lo tanto quedan reducidos al padre violento que patea a los hijos, que mata o le pega a la mujer. Quedan reducidos al tipo rezongón, que está lleno de odio, que está lleno de malevolencia, pero no va más allá de maltratar a los que lo rodean. Y muchas variantes de, por así decirlo, de este monstruo, pero desarrolladas hasta cierto punto nada más, pasmados en cierto punto de la trayectoria que conduce al monstruo en gran escala. Está lleno de esos monstruitos, está lleno de esos fracasados furibundos. La mayoría de ellos no llegan a ser grandes asesinos. La mayoría de ellos llegan a ser simplemente rezongones permanentes, personas violentas, personas resentidas,
se vengan con el perro al que patean, o con al hijo al que maltratan, o con la señora, o con quien sea. Sus conductas son antisociales, en un sentido agresivo, pero no llegan a ser Hitler, porque no se dan las condiciones. Llega a ser Hitler aquel que, siendo como todos los demás, se encuentra con esas condiciones especiales, entra en este proceso de retroalimentación, y ahí está. Y por lo demás, este proceso de retroalimentación que hace que una persona que está en una cierta postura, que tiene un cierto temperamento, un cierto carácter, ciertas ideas semidesarrolladas o en embrión, entre en sintonía o entre en interacción con las circunstancias de su medio, y es esa interacción lo que le va a llevar a ser lo que es. Y esto es válido no solo para los monstruos, sino que para los santos, podríamos decir. Es válido para todos nosotros. Llegamos a ser lo que somos, finalmente, para bien o para mal, como resultado de estas interacciones. Y uno lo ve hoy en día, dado que vivimos situaciones tan intensas que hacen que estas cosas salgan más a la vista, estén más desnudas. Uno lo ve en la carrera de muchas personas que uno conoció en un momento dado, que uno conoció personalmente, con ciertas características moderadas en un montón de cosas, pero que al entrar en interacción con otros de similar catadura o característica, y en ciertas circunstancias sociales, entraron también en este proceso oscilatorio, en este feedback circulatorio, llamémoslo así, y ahora uno los ve y son otras personas, y todas las ideas que tenían se han desarrollado en un grado patológico, se han deformado, se han distorsionado, sus caracteres, sus emociones mismas, porque somos así de flexibles, han cambiado las proporciones de las distintas partes en que había amor y odio, satisfacción o insatisfacción, y uno se encuentra de pronto con otra persona que uno ya no conoce por esta interacción. La facilidad entonces con que nosotros somos, por así decirlo, objetos que derivan no de nuestra pura voluntad, nuestro puro ser, de nuestros puros planes, de nuestros designios, sino que de la interacción con un ambiente que puede llevarnos por caminos insospechados. Y hay personas que a mitad de camino a veces se dan cuenta, con pasmo, de que no saben cómo llegaron ahí. Yo no sé si alguna vez Hitler se preguntó, yo creo que no, considerando por lo que he leído, por lo que he estudiado de su personalidad, yo creo que nunca se hizo la pregunta, ¿cómo estoy en esto? ¿Cómo me convertí en esto? Algunos individuos que están en estas lógicas de aceleración, algunas, pero pocas, se dan cuenta, los más conscientes, o por algún accidente, otra vez un accidente del medio ambiente que los hace despertar, como en la pesadilla, y algunos intentan, así como un poco como la gente que es víctima de alguna clase de vicio o droga, y en algunos casos a medio camino se dan cuenta y hacen un esfuerzo por dar marcha atrás, por parar. Otros se dan cuenta, pero no pueden dar marcha atrás, ya no tienen remedio. Mucho pasa con la droga, con los drogadictos, no pueden parar. Otros, como uno lo ve mucho en política hoy en día, no se atreven a parar. Ya están en cierta relación con esos otros que lo han llevado por cierto camino y saben que si se detienen, se pueden convertir en blanco de la ira de los otros que están marchando por ese puente todos al mismo tiempo y haciéndolo oscilar cada vez de una forma más extrema. Así es que quiero mostrarles otro libro más que tiene que ver con el mal visto de otro ángulo ahora, que es este libro, Las raíces del mal, una historia social del crimen y su castigo, de Christopher Hibbert. Aquí vemos la brutalidad y la violencia desde otro ángulo. No se trata de un líder que llega a crear un partido de criminales, lleva al mundo una guerra y asesina a millones y a millones de personas, sino que aquí se trata de los instintos bestiales que se desarrollan incluso dentro de los, podríamos llamarlo, de los marcos jurídicos de una sociedad en ciertos momentos, cuando el castigo que se inflige a un delincuente es en realidad no algo proporcionado
supuesta o teóricamente al crimen cometido o como un deseo de disuadir a otros, sino que se convierte en un pretexto para evacuar rabias que tienen otro origen y para lo cual el delincuente que va a ser torturado, destruido, colgado de un árbol como estos que están aquí. Sirven de pararrayos, sirven de excusa. Es como la formación de una horda linchadora. Una horda linchadora no es simplemente un grupo de personas que, por un afán de justicia, colaboran en ajusticiar a un criminal, por ejemplo. La horda linchadora quiere directamente matar, colgar, torturar a alguien al cual quizás ni conocen, con el cual no tienen ninguna relación, no han sufrido los actos de ese delincuente, porque es una manera de evacuar sus propias frustraciones y sus propias rabias que han tenido ahí a fuego lento dentro de sus almas por mucho tiempo. Y aquí ustedes ven en este libro, un libro terrible, lo tengo aquí lo tengo con algunas notas que escribí cuando lo leí. Este libro es otro ángulo de lo mismo. O sea, para resumir el cuento, hay en todos nosotros un pequeño Hitler, un pequeño Stalin, un pequeño miembro de una horda linchadora, a veces no tan pequeño, que está esperando su oportunidad. Y esa oportunidad la genera normalmente el medio ambiente. En algunos casos, ese pequeño Hitler no puede desarrollarse porque lo meten antes a tiempo en un manicomio, o no se da las situaciones que vivió, y por lo tanto sigue siendo para toda la vida, como explica precisamente el autor de este libro sobre Hitler. Sin guerra y sin esas condiciones que el hombre vivió, Hitler simplemente sigue siendo el vagabundo que vende acuarela y que vive al 3 al 4 y que un día lo encuentran muerto en la vereda. Pero entró en sintonía con estas circunstancias y empezó esta oscilación, esta retroalimentación, que una vez que empieza, puede terminar, como en este caso, en el apocalipsis de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio, el Holocausto, la Shoah. Es bueno tener esto en mente siempre porque uno tiene que vigilarse a sí mismo, ¿no? Hay que vigilarse, hay que estar en estado de alerta con nuestros propios demonios internos y tener claro que existen y buscar siempre manera de evitar las condiciones, las situaciones en que ese demonio brota y para pasmo incluso por un momento del propio portador de ese demonio sale y deja la crema. Para asombro, primero que nada, del propio autor y desde luego asombro de los que sufren los demonios, es la acción de estos demonios. Es bueno tenerlo en mente porque los seres humanos, aunque en la vida cotidiana somos bastante cobardes y tibios, y dicho sea de paso, estos monstruos además y los monstruitos que los apoyan suelen crecer y desarrollarse como un tumor canceroso porque en paralelo a ellos están los tibios, los cobardes, que no se atreven a pararlos en seco, los dejan crecer y luego ya es demasiado tarde. Estimados amigos, eso sería todo por hoy. El libro que yo especialmente les recomiendo es este, se los muestro una vez más, y ya se lo había mostrado antes. Este es muy ilustrativo, no solo de la carrera de Hitler, sino que de la historia del Imperio Austrohúngaro, sobre todo de Alemania en esos años, y sobre todo de estas interacciones entre masa e individuo. Entre el tipo que es simplemente un pobre y triste infeliz, como era Hitler, un tipo sin talento para nada, salvo para vociferar a voz en cuello su odio, y cómo ese solo talento, el de vociferar a voz en cuello su odio, entra en sintonía con ciertas condiciones y lo convierte en el monstruo gigantesco, uno de los más grandes de la historia, no el más grande necesariamente, tiene una dura competencia con otros. El libro lo recomiendo, son 2 volúmenes, este, Hubris, y el otro que se llama Némesis.
Y con esto, estimados amigos, termino el programa de hoy. Espero que les sea de utilidad, especialmente por las recomendaciones del libro, no por lo que digo yo. Y nos estaríamos viendo, espero, el domingo con Álvaro Sala. Hasta entonces.